No me creas, no le creas a nadie sin primero intentar verificar fuentes, intentar verificar de dónde viene la información, cómo se está tratando y especialmente también ser crítico con los sentimientos que despiertan esas informaciones, esas supuestas conclusiones, porque especialmente aquí en redes sociales, la manipulación es el pan de cada día. De manera que el día de hoy vamos a revisar un texto que nos va a hablar en concreto sobre el escepticismo, que es cómo aprovecharlo y además también qué características tiene, pero también qué falencias podemos encontrar en él. Porque como toda herramienta tiene virtudes y defectos, y por otra parte, así como puede ser útil, también puede ocasionar problemas. Entonces, el texto que vamos a ocupar es de el gran Mario Bunge, que es Crisis y Reconstrucción de la Filosofía. Este es un texto de finales de los 90, principios del año 2000, pero que resulta indispensable. Mario Bunge fue un autor extraordinario cuyo rastro, cuyo legado sigue siendo indispensable prácticamente en la formación de cualquier interesado, ya no en la filosofía, ¿no? Ya no en las ciencias naturales, en la física, etcétera, sino en la ciencia en general. Y de hecho a mí me parece un texto indispensable, prácticamente de lectura obligatoria, e incluso de cultura general. Es un texto que cualquier persona con cierta formación académica, con formación universitaria, ya sea de licenciatura o posgrado, tiene la obligación de conocer. Entonces, en este texto que nos va a hablar sobre el escepticismo, vamos a encontrar lo siguiente. Duda sobre el escepticismo. Mario Bunge nos dice, el dudar no es algo que nos venga naturalmente. Tan es así, al parecer, la duda era desconocida en las sociedades primitivas, en las que se daba igual mérito a los mitos, menos verosímiles que al conocimiento más sólido. Fíjense, con esta pequeña cita podemos comenzar haciéndole una crítica al hispanismo que ya se ha tratado en este canal. Si ustedes leen a estos mitógrafos que siguen propagando ideas simplificadas sobre la conquista, sobre los antiguos mexicas, etcétera, ustedes van a encontrar que no hay dudas. Son sentimientos. Están convencidos de que España es tal cosa, de que España es otra. Por otra parte, los nacionalismos también padecen ello. Y bueno, el hispanismo no es más que un nacionalismo español llevado a la historia, ya sea en una medida racional, en otras no tanto, pero en sus versiones más vulgares está llevado y traído por el mito. La idea de configuraciones preestablecidas de manera crítica y con cherry picking historiográfico, ¿no? Toman las fuentes que les conviene y las que no. Bueno, continuamos. Nos dice Mario Bunge, típicamente los escritos de un dogmático no son cadenas de razones apuntaladas por la prueba empírica y la inferencia lógica, sino rosarios de afirmaciones injustificadas, ¿no? Estas interpretaciones históricas lo que hacen, les decía yo, es escoger las citas más convenientes, las fuentes que simplemente se amoldan a sus creencias y, bueno, las utilizan. Por otra parte están los lectores de esos textos manipulados y únicamente leen ese tipo de autores y no se acercan a quienes opinan lo contrario. Por ejemplo, si ustedes han visto los videos de mi canal, yo me acerco tanto a autores, a historiadores con los que, digamos, puedo estar de acuerdo, pero también me acerco de manera crítica a mitógrafos, porque yo no los considero historiadores, no llegan a las fuentes primarias, no se acercan a los archivos, sino que simplemente agarran algunos testimonios y bueno, escogen lo que más les conviene y a lo largo de su texto
de sus relatos se va viendo esa manipulación mitográfica. Es decir, ellos escriben esas supuestas historias o historiografías como pretendiendo ser historiadores o escribir historia cuando lo que hacen son mitos, deformaciones, ¿no? Alteraciones, adulteramientos de la escritura que están más cercanos de la ficción, ¿no? Pero que cuando la ficción no es abierta, no se hace al autor consciente de esa ficción, pues está mintiendo descaradamente. Y bueno, el asunto con este tipo de manipulaciones es que venden mejor porque atienden a los sentimientos, no atienden a la reflexión crítica, a la revisión científica de la historia, sino simplemente a la satisfacción, ¿no? Como si fuesen consoladores o historiográficos de sus dichos. Entonces, eh, continuamos con Mario Bunge. Un dogmático no siente la necesidad de aclarar, comprobar o justificar cosa alguna, salvo quizá por el recurso a la autoridad, a la analogía, ninguna de las cuales impresiona a los racionalistas. Pero una cosa es sentirse razonablemente seguro acerca de ideas o procedimientos que han sobrellevado innumerables pruebas, y otra muy diferente afirmar la existencia de proposiciones o procedimientos privilegiados que no necesitan comprobación alguna porque han sido revelados o refrendados por una pretendida autoridad o porque los creemos evidentes por sí mismos. Esto de que Hernán Cortés fue un héroe, de que él nos trajo la civilización, de que los derechos humanos no, prácticamente ellos los trajeron y los mexicas eran muy malos, ¿ok? ¿Cuáles son las fuentes para comprobarlo? Fuentes que no estén contaminadas, fuentes que también sean de la parte opuesta, ¿no? Cuando pues, estas simplemente fueron destruidas por la barbarie conquistadora. Pero bueno, continuemos con Mario Bunge. Sócrates y Descartes utilizaron la duda solo como un medio para obtener lo que ellos consideraban conocimiento cierto. Su escepticismo era únicamente táctico. La duda era solo la primera etapa en su búsqueda de la verdad. En cambio, todas esas cuestiones y muchas otras ya habían sido resueltas cuando Hume escribió La ciencia. Se hallaba en plena marcha, pero Hume nada sabía de ciencia. Muy bien podría haber escrito un par de siglos antes. Es por eso que podía darse el lujo de ser un escéptico radical repitiendo en 1758 la tesis de Sexto, que lo opuesto a todo hecho es siempre posible. Y en 1867 Newton le dio el tiro de gracia a la hipótesis geocéntrica, en el gran tratado donde se expuso la primera teoría científica propiamente dicha, tratado que Hume no leyó por falta de curiosidad científica y de competencia matemática. Y aquí, bueno, nos acercamos a la filosofía científica. Si partimos que la filosofía es una especulación racional informada, ¿no? Bien informada de un campo en específico del conocimiento, esa especulación, cuando no se tiene la capacidad de experimentar o de poner la prueba, no es más que filosofía, ¿sí? La filosofía, ya cuando tiene evidencia que ha confirmado su hipótesis, deja de ser filosofía, es ciencia. De la misma manera, cuando un historiador establece una hipótesis y puede comprobarla y tiene las fuentes para fortalecerla, la evidencia es historia, es ciencia. Cuando hay otras cosas que simplemente de las que se hace un cherry picking o se escogen simplemente los testimonios que validan mis inclinaciones sin considerar las otras fuentes, entonces no es más que mitografía o es un discurso sesgado, es una escritura interesada, ¿no? Entonces, también en general, no solo en la historia, la especulación es filosofía, pero la especulación hasta sus últimas consecuencias, con toda la cantidad posible de información, de fuentes, ¿no? Y cuando ya se tiene una comprobación, entonces ya se convierte en historia, se convierte en ciencia. Al igual, por ejemplo, en la física hay especulaciones que no se pueden hacer, perdón, no se pueden llevar a la práctica, a la experimentación, porque falta algún equipo, bueno, hay una limitación técnica, que cuando se solventa, a lo mejor ya está a disposición el equipo, ya se ha inventado una nueva metodología para hacerlo, y si se comprueba la afirmación, entonces es ciencia, deja de ser filosofía, ¿no? En ese sentido, una especulación en la física pues, sería filosofía de la física,
y ya comprobada es ciencia. Discúlpenme la repetición, pero es indispensable porque se tienen muchas nociones bastante caricaturizadas de la filosofía, ¿no? Como si fuera un montón de palabrería. No, es cuando hablan de filosofía en películas. ¿Qué es eso? Eso no es filosofía, eso es simplemente experimentación audiovisual, pero filosofía, por Dios. Continuamos. Por el contrario, los científicos y tecnólogos tienen interés tanto en particulares como en generalizaciones. Estudian conjuntos de particulares con la esperanza de descubrir patrones y ponen a prueba esos patrones hipotéticos contrastándolos con los datos. De este modo, sépanlo o no, científicos y tecnólogos se comportan como racioempiristas o empirioracionalistas, es decir, aquí me detengo un poco, este empirioracionalismo viene de empirio, ¿no? Empirismo, que es la experimentación o la experiencia, y el racionalismo, que esto ya lo hemos tratado en el video, ¿no? Sobre el escéptico, sobre este filósofo español que desde ya siglos antes se preguntaba, ¿no? ¿Cómo podíamos conocer el mundo? Y él proponía que la filosofía y la experimentación, filosofía entendida como el pensamiento simplemente racional o puramente racional, necesitaba de la experimentación, y por otra parte, esa combinación de reflexión más experimentación todavía requería mayor tratamiento, ¿no? Y además ese conocimiento obtenido pues iba evolucionando a partir de otras investigaciones derivadas, ¿no? O sea, estas nociones son bastante más viejas de aquellos quienes niegan a la ciencia o las posibilidades de conocer el mundo. Esas consideraciones pues no son más que supersticiones oscurantistas, ¿no? La ciencia, ustedes lo pueden notar en cualquier aparato tecnológico, eléctrico, en su microondas, cómo funciona. Cuando se han subido a un avión y han volado, pueden notar cómo funciona la ciencia, cómo es evidente, ¿no? Mientras que los oscurantistas, ¿no? Los posmodernos, los posmos, ¿qué es lo que tienen a su favor? Pura palabrería, ¿no? Y a la industria editorial, ¿no? Que vende chatarra impresa, pero bueno. Y aquí menciona, cito, y los posmodernos son escépticos absolutos con respecto a la ciencia, de la cual nada saben. De manera diferente jamás dudan de sus propias afirmaciones, no importa cuán inescrutables sean. En efecto, postulan confiadamente, sin el más mínimo elemento de prueba que les preste apoyo, que no hay tal cosa como la verdad objetiva, que cada tribu y cada época tienen su propio conjunto de verdades, ninguno de los cuales es superior a otro. O sea, son relativistas gnosiológicos radicales cuando se trata de las creencias de los demás. Sospechan de todo discurso hasta el punto de ver las garras del poder incluso detrás de los enunciados científicos y las fórmulas matemáticas. También nos aseguran que lo que se hace pasar por búsqueda de la verdad no es más que hacer inscripciones e involucrarse en negociaciones con competidores para acumular poder o con el fin de legitimar los poderes que ya se poseen. Recuérdese a Michel Foucault. Cita el texto Un nuevo conocimiento, un nuevo poder, y a Bruno Latour con su texto La ciencia es la política por otros medios. El escepticismo de esta gente es patológico y su gnosiología paranoica. Continúa. Es todo posible, aun cuando el escepticismo radical es una doctrina acerca del conocimiento, considera Bunge, sostengo que en realidad sus raíces se hallan en una particular concepción de la naturaleza del mundo. Esta hipótesis, difundida entre las personas de mentes abiertas, dice que todo es posible. Si todo fuese efectivamente posible, ninguna hipótesis, por más inverosímil que fuese, debería ser descartada. En otras palabras, todo es realmente posible, entonces todo es igualmente plausible o implausible. Resumiendo, no hay grados de plausibilidad o implausibilidad. Por ejemplo, los escépticos radicales deben admitir que los huevos revueltos podrían desrevolverse espontáneamente, que es posible recibir señales telepáticas, comunicarse con los muertos y atravesar una pared, o ser curado, no solo recibir un placebo por encantamientos o soluciones homeopáticas. Los escépticos radicales tendrán que admitir todas estas posibilidades porque no creen en la existencia de leyes naturales inflexibles. En efecto, si todo es posible, no hay ley natural que prohíba cosa alguna.
De modo equivalente, todos los imposibles son artefactos, pone entre paréntesis Bunge convenciones humanas. Hay un motivo más por el cual los escépticos radicales están listos para creer en la vulnerabilidad de las leyes científicas, aún de las confiables. Este motivo es que para ellos tales leyes no son más que síntesis inductivas, es decir, generalizaciones de datos empíricos, y el conocimiento empírico es limitado, así como falible. Viene a la mente la concepción de Hume de las leyes como meros hábitos de la naturaleza. Pero no es así, como los científicos conciben las leyes científicas. En efecto, ellos distinguen entre una mera generalización empírica y una generalización empotrada en una teoría, un sistema hipotético deductivo. Solo la segunda merece ser llamada ley científica porque, a diferencia de la primera, disfruta no solo del apoyo de los datos directamente pertinentes, sino también de otros miembros del mismo sistema. Piénsese, por ejemplo, en la segunda ley de movimiento de Newton, en la ley de la inducción electromagnética de Faraday o en la segunda ley de la termodinámica. Cada una de ellas está apoyada por incontables hipótesis bien corroboradas. Ahora bien, la ciencia y la tecnología no prestan su apoyo a todo lo imaginable, porque están centradas en leyes y toda ley permite ciertos hechos mientras que prohíbe otros. Por ejemplo, los cerdos no pueden volar por sí mismos porque carecen de alas. Por lo tanto, no es cuestión de esperar el tiempo suficiente para ver si un cerdo excepcional puede despegar batiendo sus patas o sus orejas, ni es necesario realizar un solo experimento parapsicológico más para averiguar si tal vez una médium extraordinaria puede enviar o recibir mensajes sin medios físicos de ninguna clase. Sabemos, gracias a la psicología biológica, que el pensamiento no es una cosa sino un proceso cerebral y, como tal, es tan intransmisible como la digestión o el dolor. Del mismo modo, no tiene sentido diseñar una nave espacial para hacerla aterrizar en el Sol, puesto que necesariamente todos los sólidos se vaporizarán en cuanto lleguen al área de influencia de la corona solar. Una ley científica nos permite identificar qué es realmente imposible, así como qué es realmente posible o realmente necesario. Nótese la distinción tácita entre posibilidad real por un lado y posibilidad lógico-conceptual por otro. Para su descrédito, la lógica modal ignora esta distinción elemental. No es sorprendente entonces que nunca sea utilizada en ciencia. He aquí otra muestra al azar de cosas imposibles: la aniquilación de la carga eléctrica, la reabsorción de la radiación emitida por una antena, la inmortalidad humana, las metamorfosis inventadas por los antiguos, por ejemplo, la transformación de personas en asnos, la evolución biológica en sentido inverso, el pensamiento sin cerebro, la riqueza sin trabajo previo en algún punto de la cadena, las sociedades sin normas, el equilibrio general de los mercados, el colonialismo benévolo, la institución perfecta. Para resumir, la ciencia y la tecnología no suspenden su juicio con respecto a los milagros, lo paranormal y otras cosas por el estilo. Poseen fundamentos para rechazar como realmente imposibles ciertas posibilidades concebidas por nuestra imaginación. Esos fundamentos son las teorías bien confirmadas que contienen enunciados legales suficientemente firmes. Por ejemplo, una oficina de patentes rehusará examinar siquiera otro diseño más de una máquina para crear energía a partir de la nada, porque esto es incompatible con el principio de conservación de la energía. El mismo argumento es suficiente para descalificar cualquier afirmación acerca de la existencia de la psicoquinesia. O sea, aquí me detengo, ¿no? Prácticamente sería como considerar posible la tierra hueca, la tierra en forma de dona o la tierra en forma de quesadilla sin queso. Sí, porque también aquí hay un detalle en el que no entra Mario Bunge. A mí me parece que ese tipo de afirmaciones de que todo es posible está confundida con que todo es expresable a través del signo lingüístico, es decir, que todo es susceptible de ser emitido, ¿no? O sea, una cosa que caiga hacia arriba. O sea, eso lingüísticamente es posible de expresar, pero lógicamente es imposible. Ahora, llevar eso a la realidad, ¿cómo se hace? Se puede enunciar, pero no el hecho de que sea enunciable lo hace viable en el mundo físico, ¿no? Es como esta idiotez de que todo es texto. No todo es texto, el texto es un instrumento, al igual que la pintura puede representar muchas cosas, pero el hecho de que la pintura puede representar cosas no la hace un medio para conocer todo lo existente o muchas de esas cosas que puede representar. El hecho de poder representar por medio de la pintura un cuerpo humano no nos permite estudiar el cuerpo humano a través de la pintura, ¿sí? Y tienen esta confusión, estos tarados de todo este texto, porque confunden el instrumento con la realidad o con el todo,
¿no? El hecho simplemente de, reitero, de que sea posible la representación por un medio, no hace que ese medio sea capaz de contenerlo todo, ¿no? Y bueno, aquí reitero, el hecho de que algo sea enunciable, ¿no? No implica que sea existente, ¿no? Como el Dios que pueda crear algo que no pueda cargar, ¿no? O sea, es simplemente lógicamente inviable. Ahora, en la realidad, pues un Dios, o sea, cualquiera es una invención, es una ficción. Los dioses existen en tanto personajes literarios, ¿no? O mitológicos, pero entonces, ya cuando alguien no acepta ese tipo de proposiciones, ese tipo de lógica, pues ya no estamos hablando con alguien digno de ser escuchado, ¿no? O a quien merezca la más mínima atención. De modo semejante, continúa Bunge, no hay necesidad de practicar pruebas clínicas a los pseudomedicamentos homeopáticos. No pueden funcionar salvo como placebos, porque una dosis homeopática contiene, cuando mucho, solo una molécula de la supuesta sustancia activa y ninguna solitaria molécula puede afectar a todo un organismo. Los farmacólogos están demasiado atareados diseñando nuevos medicamentos, examinando cerca de 500,000 de compuestos al año, como para desperdiciar su tiempo en la puesta a prueba de las pretendidas virtudes curativas de la mercancía homeopática. En resumen, los escépticos no están obligados a perder el tiempo en actividades tan ruinosas como leer la mente o el vudú para saber si éstas funcionan o no. Los escépticos radicales son humildes porque no están seguros de nada. Por el contrario, los escépticos modelados deben ser modestos, pero no humildes. Aunque deben admitir sus propias limitaciones, deben también tener confianza en el enfoque deben también tener confianza en que el enfoque científico es el correcto, aun cuando no todo hallazgo científico es concluyente, porque la ciencia exactamente no es concluyente, se va construyendo, ¿sí? Por ejemplo, la historia su escritura se va mejorando con el acercamiento a nuevas fuentes primarias, el hallazgo de nuevas ruinas arqueológicas, de nuevos testimonios, ¿no? Y no simplemente la repetición de lo mismo de siempre para encajarlo con nuestra visión del mundo, que es lo que hacen los mitógrafos, ¿no? Especialmente los hispanistas, y disculpan que yo recurra a este tema, porque, bueno, en videos pasados no son los que más se comentan, es lo que más llama la atención. Entonces, bueno, parece que a ustedes les gusta ese contenido, por eso recurro a él. Entonces, esa mitografía no está atendiendo al método científico, al método histórico, sino simplemente pues, al consolamiento, ¿no? de ese nacionalismo, ¿no? A través de la historia o la pseudohistoria. Por supuesto, pueden tener deseos, continúa Bunge, de investigar la supuesta anomalía, pero solo como parte de su deber cívico de educar al público y prevenirlo contra las afirmaciones que sostienen que estas anomalías socavan la solidez de la ciencia normal. Exactamente, por eso uno se preocupa a veces, o uno habla del hispanismo precisamente porque para prevenir y vacunar a quien nos puede escuchar, pues de esos insentidos, ¿no? En concreto de los insentidos del hispanismo mexicano, que es totalmente apátrida, ¿no? Que es totalmente absurdo en términos historiográficos, ¿sí? Y que en sus versiones más vulgares son francamente vergonzantes. Y pues, si alguien quiere discutirlo, ¿no? Pueden ver los videos y lo podemos evaluar, ¿no? Siempre se puede dialogar, se puede discutirlo, pero yo ya he dejado muy claro cuáles son los puntos que yo considero que simplemente son ridículos, ¿no? Hay algunas cosas que pueden matizarse, etcétera, pero bueno. Continúo. Las conjeturas, dice Bunge, no son todas igualmente plausibles. Si ciertos presuntos hechos son imposibles, entonces sus respectivas hipótesis, métodos o incluso sus datos son radicalmente implausibles. ¿Cómo medimos la plausibilidad de nuevas hipótesis o técnicas o de un nuevo dato? Comparándolos con el respectivo cuerpo de conocimiento previo. ¿Por qué? Por la definición de plausibilidad. En efecto, cualquier cosa es plausible, no de modo intrínseco, sino en relación con algún cuerpo de conocimiento. Por ejemplo, la hipótesis de la existencia de ondas gravitatorias, hasta el momento nunca detectadas, es plausible en relación con la teoría de la relatividad general, una de las teorías más exactas que poseemos. Por el contrario, la hipótesis que sostiene que es posible influir sobre la lectura de un instrumento de medición con el solo poder de la voluntad es incompatible tanto con la física como con la neurociencia cognitiva, a menos claro que se conecta el cerebro a un servomecanismo. Si un conocimiento nuevo no se ajusta al sistema de conocimiento previo, hay dos posibilidades lógicas, o se halla en conflicto con los principios básicos generales o no.
Pero cuando estamos hablando aquí, no es que eso se acomode por un montón de gente que elija si esto se acomoda o no. Lo que define si se acomoda, ¿no? Se acomoda o no a ese cuerpo de conocimientos es la simple lógica, ¿no? Porque si yo estoy proponiendo un imposible que sea que no vaya de acuerdo con el conocimiento disponible, bueno, puedo ponerlo a prueba, experimentar y simplemente demostrar con evidencia que eso puede pasar, que mi afirmación es verdadera. Aquí no es una situación de consenso, de que si la comunidad científica dice que sí o no, si yo logro comprobar con un experimento mi afirmación, es cierto, ¿sí? Y en tanto que la experimentación y su método es repetible, o puede serlo, ya solo será cuestión de tiempo de que lo que yo hice, otro más, lo pueda comprobar y eventualmente sea aceptado. No, esto, bueno, continuamos. Creo que ya quedó bastante claro. En el primer caso, bueno, dice, si un conocimiento nuevo no se ajusta al sistema de conocimiento previo, hay dos posibilidades lógicas, o si hay un conflicto con los principios básicos generales o no. En el primer caso lo descartamos o al menos lo ponemos en la congeladora y allí lo dejamos. Tan solo en el segundo, cuando no hay conflicto con los principios básicos generales y el recién llegado contradice algún componente del cuerpo de conocimiento previo, suspendemos el juicio y emprendemos una investigación más profunda o al menos la alentamos, es decir, experimentamos. En otras palabras, la duda razonable siempre contextual o relativa a algún cuerpo de conocimiento. En efecto, dudamos de algo en relación con alguna otra cosa que se da por verdadero válida, al menos de manera provisoria. Por ejemplo, la hipótesis de que todo conocimiento conceptual debe adquirirse mediante la experiencia es mucho más plausible que la fantasía de las ideas innatas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ADN no posee tamaño suficiente ni es suficientemente complejo como para codificar ideas, las que de todos modos involucran sistemas completos de neuronas. Aprender algo no modifica el material hereditario. Por lo tanto, lo aprendido no puede ser transmitido a los descendientes, y la neurociencia cognitiva nos enseña que las ideas se desarrollan en el cerebro, el cual es tan inmaduro en el momento del nacimiento que no puede concebir idea alguna. Entonces, algunas conjeturas son más cultas que otras y ciertas porciones de conocimiento más antiguo están tan firmemente empotradas en el sistema del conocimiento que sería una necedad contradecirlas sin una razón, sin evidencia, decimos. Ajá. Por ejemplo, nadie posee un motivo para dudar de que allá afuera hay electrones y que la teoría de Dirac dé cuenta de ellos de manera bastante aproximada. Del mismo modo, nadie puede dudar razonablemente de que la desnutrición entorpece el desarrollo mental, que ver demasiada televisión favorece la obesidad y la pasividad, que la criminalidad aumenta con el desempleo, que la inestabilidad política y la corrupción burocrática desalientan la inversión, que la concentración de la riqueza pone en riesgo la democracia, o que la religión organizada inhibe el pensamiento libre. En tales casos, el escéptico moderado se adhiere al refrán popular: si no está roto, no lo arregles. Tratamos con conjeturas que no son todas ellas igualmente plausibles y además enfrentamos hechos que no son igualmente probables. En efecto, algunos hechos son más probables que otros, a consecuencia de lo cual unos ocurren con mayor frecuencia que otros. De allí que los respectivos pronósticos no sean igualmente plausibles. Por ejemplo, dado que los terremotos y el colapso de la bolsa, aunque inevitables, son poco frecuentes, pronósticos tales como cita, mañana San Francisco será estremecida por un terremoto y la bolsa de Nueva York se colapsará mañana no son plausibles, a menos claro que ya hoy se están registrando asiagos temblores. Así y todo, dado que las pérdidas serían enormes en ambos casos, ignorarlos por completo sería imprudente. Indudablemente Popper tenía razón al criticar la filosofía escolástica y particularmente la que él llamaba filosofía oracular. Yo prefiero llamarla pseudofilosofía, puesto que considero que lo mínimo que una filosofía genuina puede ofrecer es claridad, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Esto ya ni siquiera vale la pena comentarlo porque Bunge se explica con bastante claridad. Continuamos. Vamos a una parte que a mí me llamó mucho la atención y dice, la paradoja del escéptico. Continuamos. Cito, he aquí lo que yo llamo la paradoja del escéptico. Todo aquel que es radical y coherentemente escéptico acaba siendo tan crédulo como el dogmático ingenuo, porque no puede invocar un solo argumento en contra de la imposibilidad de hecho alguno. Por ejemplo, si una persona se abstiene de emitir un juicio sobre la magia, les da a los magos una oportunidad para prosperar, como con el hispanismo, ¿no? La pseudohistoria.
Si la persona suspende su juicio con respecto a la evolución, propiciará que en las escuelas públicas se otorgue igual dedicación a la teoría evolutiva y al creacionismo. Si se abstiene de juzgar acerca de la posibilidad de la telepatía o la psicoquinesia, apoyará la investigación parapsicológica. Si se abstiene de juzgar la eficiencia de la homeopatía, puede acudir a ella en caso de que la medicina científica le haya desilusionado. Y si suspende el juicio con respecto a la posibilidad de idear una computadora creadora, se arriesga a la bancarrota por apoyar proyectos con semejante finalidad. En general, quien rechace todas las afirmaciones científicas hace lugar al mito. ¿No? Fíjense cómo este binomio, ciencia-mito, el mito como todo lo opuesto a la ciencia, ¿sí? Y eso es el hispanismo más infantil del que les he hablado, no evidencia histórica, escoger fuentes, no, o sea, es totalmente una manipulación y una tergiversación de la historiografía para hacer mito. Entonces, en general, quien rechace todas las afirmaciones científicas hace lugar al mito. En efecto, los escépticos radicales no pueden evitar mantener algunas creencias si desean proseguir con vida. En particular, y al igual que todos nosotros, los escépticos radicales creen en sus propios estados mentales. Solo dudan de aquello que los científicos presuponen, a saber, la existencia independiente del mundo material y las hipótesis que los científicos han corroborado ad nauseam, tales como que no existe la mente fuera del cuerpo. ¿Qué debemos hacer entonces con lo sobrenatural y lo paranormal? Esto es, ¿cómo debemos evaluar las afirmaciones acerca de los fantasmas? Probablemente tanto escépticos como empiristas radicales responderán del mismo modo. Démosles una oportunidad, que sigan intentando obtener pruebas empíricas y mientras tanto abstengámonos de juzgarlos. Los escépticos y los empiristas radicales deben abstenerse de emitir juicios acerca de los fantasmas porque carecen de una cosmovisión u ontología explícita y científica en la que pueda ubicarse el problema mente-cuerpo. No pueden mantener posiciones firmes en estos asuntos del mismo modo que un analfabeto no puede revisar una suma y el ego no puede decir si se trata o no de condensaciones de Bose, de descargas neuronales espontáneas, de sociedades sin estado, de mercancías cuyos precios no poseen elasticidad. Todo aquel que mantenga una cosmovisión científica no esperará nuevos argumentos o nuevos datos a favor de los espíritus y considerará estos asuntos una pérdida de tiempo. Miren, es que esto es así bien obvio para quien tiene una posición cientificista, lo de los fantasmas. Porque los fantasmas, o sea, serían como entidades que tienen la personalidad de aquel personaje que, digamos, perdió la carcasa que llevaba por cuerpo. El asunto es que la personalidad, sí, y eso es demostrable empíricamente por la neuropsicología, ¿no? Esta mezcla de neurología y psicología, en la que la personalidad está definida por el cerebro y por el cuerpo. El metabolismo mismo da la personalidad, entonces, ese fantasma, ¿de dónde obtiene esa personalidad si no tiene ni cerebro, ni cuerpo, ni metabolismo? Es más, no tiene ni sistema nervioso. ¿Ven ustedes cómo se anula esa creencia simplemente porque lógicamente es inviable? Pero si ustedes no tenían esta noción de la idea de mente-cuerpo, porque era una vulgarización un poco de pensar que la mente era independiente del cuerpo, ¿sí? De que la mente tenía personalidad y así como depositaria, ¿no? Como si pudiéramos agarrar una mente y colocarla en otro cuerpo iba a ser lo mismo, no, porque el mismo cuerpo y su metabolismo le va a dar características distintas, porque el cuerpo pues, tiene una química propia, es un ecosistema en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos a decirle, es una configuración que va a darle a las neuronas que lo contienen. Entonces, esta idea era supersticiosa, la de considerar a la mente como independiente del cuerpo, ¿no? Cuando la mente, lo que nosotros ubicamos como personalidad y todas esas características son a raíz de la fisiología, también no solo neuronal, sino también de todo lo que está incluso hasta en nuestros intestinos, porque ahí hay en el sistema digestivo neuronas, ¿no? Entonces, ya cuando uno tiene estas nociones de que la personalidad es un resultado de todo el sistema de nuestro cuerpo, pues ya los fantasmas es inviable, ¿no? Porque además, ¿qué personalidad tendrían la que justo en el momento en el que, digamos, son desuscritos de la vida o después que cambia? ¿No? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo sería su metabolismo? ¿No? Pueden ver porque no tienen ojos o porque los percibimos como cuerpos enteros, ¿no? O sea, y si le cortan las uñas, ¿no? Al momento de la morición,
¿no? Las seguiría teniendo cortas al momento de aparecer como fantasma. O sea, fíjense ustedes cómo es esta situación. Ya cuando lo empezamos a ver a detalles, los absurdos empiezan a surgir y la lógica devora toda esa superstición. Pero si no tenemos nociones de lo que es la mente-cuerpo y estas hipótesis de científicas, neuropsicológicas, pues estamos en la superstición y en el miedo a los fantasmas y a bichos raros, ¿no? Cuando los más peligrosos son los vivos que mienten. Bueno, entonces todo aquel que mantenga una cosmovisión científica no esperará nuevos argumentos o nuevos datos a favor de los espíritus, porque son imposibles, y considerará estos asuntos una pérdida de tiempo. Esta gente razona del siguiente modo. En primer lugar, no hay prueba científica alguna a favor, ya sea de lo sobrenatural, ya sea de lo paranormal. En efecto, si cualquiera de estos fenómenos fuese posible de ser detectado, sería material y no sobrenatural o paranormal. Exactamente. Si hubiese cualquier evidencia, eso ya no sería sobrenatural o fantasmagórico, sería del mundo físico. Por eso es imposible tener evidencia de eso y simplemente ustedes tienen videos y cosas, ¿no? Manchas en cámaras y cosas extrañas que son más actuaciones, ¿no? Para conseguir likes y conseguir visitas. Cosas mucho más populares que el desengaño y la realidad, como este mismo video que ¿cuántas visitas les gustaría que tengan? Es más, dudo que 2 o 3 personas lleguen a verlo completo. Bueno, segundo, no es posible obtener tales pruebas. Por ejemplo, nadie puede viajar al infierno e informarnos sobre él a su regreso. Por hipótesis, tal viaje es solo de ida. En cuanto a las ideas incorpóreas, no pueden existir según la neurociencia cognitiva. Todas las ideas están en las cabezas de las personas y allí se quedan. No, porque supuestamente los fantasmas vienen a penar por sufrimientos que tuvieron en vida. ¿Y pues cómo serían siquiera capaces de almacenar esos recuerdos si ya no tienen neuronas? O sea, es imposible, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto es así? Gracias a procedimientos, dice Bunge, científicos tales como la estimulación química y eléctrica del cerebro, y a circunstancias de todos los días, tales como la anestesia general, ebriedad y los viajes inducidos por sustancias. Se trata esta de una posición dogmática y por lo tanto de un obstáculo para la investigación de ningún modo. Esta posición desalienta únicamente las creencias infundadas y la investigación obstinada y por ende derrochada. Alienta la preocupación por la justificación de las hipótesis que han de ponerse a prueba. Desalienta la pérdida de tiempo con conjeturas aisladas que son incompatibles con el grueso del conocimiento previo. Y alienta el intento de empotrar las hipótesis en sistemas hipotético-deductivos, teorías que se conectan de manera múltiple con los datos empíricos. Porque también aquí hay una situación con la idea de teoría, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, cuando dicen que solo son teorías. Bueno, es que ya no se utiliza lo de ley porque es muy imponente eso, ¿no? Como que los científicos quieren ser más corteses y hablar de teorías, pero cuando hablamos de la teoría de la evolución y otro tipo de estas, son teorías que ya están, como dice Bunge, empotradas en el cuerpo de conocimientos y que son totalmente lógicas y presentan evidencia. O sea, tienen el caso a favor porque simplemente tienen suficiente evidencia. No, si tuviéramos una teoría de los fantasmas con evidencia y con experimentación, pues simplemente esa teoría de los fantasmas pues ya entraría en el cuerpo general y serían parte de la realidad científica, comprobable, verificable y además con evidencia. Cualquier científico que tiene una teoría de este tipo a su favor, con evidencia, simplemente ya forma parte de lo demostrable, de lo verificable, ¿no? Porque esas teorías, como les decía al principio, serían filosóficas, ¿no? Bien hechas. Una teoría bien sustentada, sin evidencia, digamos, sería filosófica, y ya con evidencia pasaría a ser ciencia, ¿no? La filosofía es ciencia embrionaria. Es ciencia que necesita la licencia de la evidencia para convertirse en ciencia. Sí, la filosofía es un embrión que necesita ajá, el boleto de la evidencia para convertirse en ciencia. Bueno, no tanto embrión, pero ustedes me entienden. Y alienta el intento de empotrar las hipótesis en sistemas hipotético-deductivos, teorías que se conectan de manera múltiple con los datos empíricos. El escéptico razonable suspende su creencia solo mientras el problema que tiene entre manos merece ser investigado, porque las pruebas disponibles a favor o en contra de la hipótesis en cuestión no son concluyentes. Pero si la hipótesis en cuestión es teóricamente plausible, además de poseer un fuerte apoyo empírico, el investigador la declara verdadera, al menos como una buena aproximación y provisoriamente
y se dedica a otro problema. Los investigadores no pueden darse el lujo de permanecer constantemente en estado de creencia suspendida. La búsqueda de la verdad presupone la posibilidad de obtener la verdad, o al menos una verdad aproximada en tiempo real, y una vez que la verdad ha sido hallada puede utilizarse como trampolín para la búsqueda de nuevas verdades. Así es como funcionan los proyectos de investigación. Los premios Nobel son otorgados de esta manera. Y ahorita no sé qué moví y ya se me descolocó esto. A ver. Los premios Nobel son otorgados en virtud de hallazgos positivos y no de críticas, por más que éstas sean justificadas. Sí, porque esto va de evidencia, no trata solo de crítica, de evidencia. El escéptico radical coherente debe asimismo abstenerse de hacer cualquier cosa importante porque no está seguro de los asuntos, las opciones o los resultados posibles de sus acciones, por ser extremadamente remiso a tomar riesgos. Jamás puede liderar con confianza ni cumplir con alegría, ni siquiera puede participar conscientemente como ciudadano pleno. En resumen, no puede ser un líder ni un miembro confiable del equipo. Si es completamente coherente con sus posiciones, debe permanecer pasivo e indeciso hasta el letargo, y forzado a emprender alguna acción, será reactivo y probablemente nunca tome la iniciativa. Como consecuencia, estará a merced de su entorno. Para usar los términos kantianos, el escéptico radical será necesariamente heterónomo y no autónomo. De tanto en tanto, suele hallarse estos seres tan indecisos en el mundo de los... Bueno, ahí habla de otra cosa, pero dice después. En cambio, el escéptico moderado no es ni un cínico pasivo ni un fanático. Estará pronto a la acción cuando sea necesario, siempre que conozca mejores razones para emprender tal acción que para no hacerlo, es decir, tener evidencia. Más aún, el escéptico moderado alentará la acción racional antes que la obediencia ciega, la tradición o el impulso del momento. Esto es, intentará diseñar planes a la luz de la mejor ciencia y tecnología social disponible. Por el contrario, el escéptico radical se abstendrá de utilizar cualquiera de ellas y por lo tanto, o se abstendrá de actuar o actuará según la costumbre, un curso de acción que en un mundo que se mantiene a gran velocidad y exige cada vez más conocimiento, probablemente lleve al desastre. Sostengo que el mantenimiento y mejoramiento de cualquier sistema social exige un escepticismo de tipo moderado por parte de sus componentes. En efecto, es probable que solo un escéptico moderado busque imperfecciones en un sistema y a la vez proponga o debata los medios para mejorarlo. En cambio, un escéptico radical se lamentará como mucho de las imperfecciones y se resignará a ellas, en tanto que un dogmático o conservará el sistema o intentará aniquilarlo. Para concluir, el escepticismo radical es estéril en el mejor de los casos y destructivo en el peor de ellos. Por el contrario, el escepticismo moderado es fructífero, porque prefiere el descubrimiento de nuevas verdades y nuevos valores a la destrucción de los dogmas epistémicos o axiológicos. Avanza gradualmente antes que a saltos. Toda duda razonable se fundamenta en alguna razón que provisoriamente no se pone en duda, porque ha demostrado su valía desde el punto de vista conceptual o práctico, con evidencia. No hay ponderación de ventajas y desventajas en un vacío epistémico y axiológico. Tanto las creencias como las dudas deben ser justificadas a la luz de verdades y valores que ya nos han prestado buen servicio. A favor de evidencia, no, y el cuerpo de conocimientos que ya tenemos. De manera nada sorprendente, la ciencia y la tecnología son moderadamente escépticas. Sus practicantes no dudan de todo en cada oportunidad, sino solo de algunas ideas o procedimientos por vez. Aún así, cuando dudan, lo hacen apoyándose en la fuerza de otras ideas o prácticas que se tienen como firmes hasta próximo aviso. Como diría Paul Kurtz, su escepticismo no pone el énfasis en la duda y en la imposibilidad del conocimiento. Se trata, en cambio, del escepticismo centrado en la indagación y en la posibilidad del conocimiento. Más aún, el escepticismo de los científicos y tecnólogos es del tipo organizado y no individualista o anarquista, como el de los filósofos. Poco es, si hay algo, lo que podemos aprender de la especulación infundada o el ritual mágico. Sabemos que la lógica y el método científico son superiores y podemos mostrar un impresionante catálogo de descubrimientos robustos que no puede ser siquiera igualado por rama alguna del conocimiento ilusorio. Y la conclusión práctica para todos nosotros es que debemos cuidarnos de las supersticiones que a veces se hacen pasar por ciencia, incluso ocasionalmente en el caso de los premios Nobel. Pero la pseudociencia está tan difundida y es tan diversa e influyente que merece un capítulo aparte. El hombre, supremo creador, es también el mayor impostor. Puede falsificar cualquier cosa, desde billetes de $1 hasta el amor y el arte. Puede incluso falsificar la ciencia y, por cierto, en formas más que cualquier otra cosa. Y aquí vamos a dejarlo porque
La siguiente ocasión que ustedes me escuchen y platique con ustedes, vamos a hablar precisamente de la falsificación de la ciencia y de la pseudociencia y de estos mitos, como lo es el hispanismo. Les agradezco mucho la escucha, les agradecería mucho también que den like, que comenten y compartan para que eso se difunda, porque realmente pues esto no tiene visitas, no hay reproducciones y pues es un poco desesperante en ocasiones que lo que prefieren son cosas un poco más frívolas que pues contenido de calidad carne, ¿no? Cosas que sí valen la pena ser escuchadas y pues le hacen más caso a los mitógrafos, ¿no? Honestamente, a los hispanistas más burdos. Y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No queda más que insistir y pues continuar y tengan un excelente fin de semana porque es viernes, un día muy bonito como todos lo son. Que tengan un buen fin.